Hola, hola, hola. Vamos a continuar con una reacción más del tema de alquenos. En este caso toca el turno a la formación de dioles SIN. Utilizando reactivos como tetraóxido de osmio o permanganato potásico, se pueden aportar dos OHs a los carbonos de un doble enlace y quedan con una disposición espacial de manera que van a estar situados hacia el mismo lado. Esos grupos OH, por eso hablamos de formación de dioles SIN. Voy a poner un ejemplo para entender un poco mejor de lo que estoy hablando. Imaginemos el ciclohexeno y le vamos a añadir como reactivo en una primera etapa el tetraóxido de osmio o SO4 que generalmente se disuelve en THF. En THF, temperatura de la reacción es temperatura ambiente, 25 grados, o sea que va bien, sin problema. Y después lleva una segunda etapa en la que podemos elegir dos opciones. La más utilizada es un oxidante, generalmente agua oxigenada, pero también se podría utilizar un reductor de segundo paso, como por ejemplo el sulfuro de hidrógeno, o también nos puede servir el hidrógeno sulfito sódico, por ejemplo, como reductor. Son reductores suaves. Es para dejar libre el diol de un intermedio cíclico que se genera. ¿Qué ventaja tiene el agua oxigenada frente al H2S? Bueno, cuando empleamos agua oxigenada, el agua oxigenada es la que aporta los oxígenos del diol, de manera que el tetraóxido de osmio pasa a actuar catalítico. Y eso es una gran ventaja porque el tetraóxido de osmio es muy caro. Si usamos el reductor hay que echar un equivalente de tetraóxido de osmio y es muy caro y muy tóxico, de manera que interesa trabajar con cantidades mínimas del mismo y por tanto que actúe de modo catalítico. Así que lo más habitual es encontrarlo con un oxidante como puede ser el agua oxigenada. Y aquí tenemos nuestro diol vecinal SIN. Diol SIN. Bien, por ejemplo, en el caso de que nuestro alqueno tenga sustituyentes, imaginemos que aquí tiene por ejemplo un metilo y aquí un etilo, el tetraóxido de osmio nos va a aportar OSO4 en THF. El tetraóxido de osmio nos va a aportar, seguido de oxidación, dos OHs por la misma cara del alqueno siempre. Los OHs entran por el mismo lado, por eso es SIN. Estereoespecífica SIN. Esta reacción pueden entrar por la parte de arriba, en cuyo caso el metilo y el etilo se doblan hacia abajo, pero también puede aportar los OHs por la cara de abajo con idéntica probabilidad, porque el alqueno es plano y tiene dos caras iguales. Por tanto, en el caso de aportar el OH por la cara de abajo, los OHs, por la cara de abajo, se obtendrá el enantiómero. En este caso obtenemos el enantiómero. Por tanto, esta reacción en algunas ocasiones forma mezclas de estereoisómeros. Aquí en concreto generaría una mezcla racémica. También hay que tener en cuenta que la reacción se ve influenciada por los impedimentos estéricos. Si tenemos un alqueno que tiene una cara más impedida que la otra, pues la oxidación con el tetraóxido de osmio seguido de agua oxigenada nos va a aportar el diol SIN por la cara más favorable, de manera que mayoritariamente, o incluso puede que exclusivamente, depende del impedimento estérico, lo que vamos a obtener es el diol por la cara de abajo. En este caso la reacción pasa a ser estereoselectiva en cuanto a productos o incluso estereoespecífica si forma este estereoisómero exclusivamente. Sin embargo, en cuanto a mecanismo, siempre es una reacción estereoespecífica SIN, porque siempre los OHs entran por el mismo lado. Bien, como es una reacción tan importante, pues no puede faltar, como en otras que vamos viendo, el mecanismo. ¿Cómo va el mecanismo de la dihidroxilación con tetraóxido de osmio? Bueno, vamos a utilizar el alqueno de antes, el ciclohexeno, le vamos a poner el tetraóxido de osmio, vamos a dibujar la estructura de Lewis de el tetraóxido de osmio, el OSO4, y lo que va a ocurrir es el ataque. Van a participar en la reacción de forma concertada el doble enlace del alqueno y dos oxígenos del tetraóxido de osmio. De manera que, bueno, podemos empezarla de diferentes maneras, pero uno de estos enlaces oxígeno-osmio ataca al alqueno, el doble ataca a otro de los oxígenos y este enlace pasa como par solitario al osmio. De esa manera, el tetraóxido de osmio une simultáneamente a los dos carbonos del alqueno.
y lógicamente tiene que unir por un lado, o sea, ambos oxígenos van a unir por un lado, porque si une uno por arriba y otro por abajo, eso va a suponer una tensión muy importante y por tanto no se observa esa situación. Eso es lo que hace que la reacción sea sin que nos aporte los OH por el mismo lado, porque tiene que unir, no le queda más remedio que unir por una cara los dos oxígenos al alqueno. Aquí hay unos hidrógenos que quedarán hacia el fondo si el tetraóxido de osmio se acerca por arriba al alqueno y se une por arriba. En el caso de acercarse por abajo y unir por abajo, pues esos hidrógenos vendrán hacia nosotros, ¿no? Podemos dibujar aquí los dos enlaces que se han formado en rojo y un par solitario que queda sobre el osmio. Y ahora aquí tenemos dos alternativas. Podemos utilizar el oxidante, el agua oxigenada, por ejemplo. También tenemos una opción que es el N-metil, el óxido de la N-metilmorfolina. Esta especie también actúa reemplazando el agua oxigenada. Se llama el NMO. El óxido de la N-metilmorfolina. El objetivo es romper estos enlaces y suministrar al osmio, al osmio, los dos oxígenos que pierde. De manera que nos deja libre ya el diol y el tetraóxido de osmio se nos vuelve a regenerar. O SO4, de manera que está actuando de modo catalítico, no se consume. La otra alternativa pues es usar un reductor suave como el sulfuro de hidrógeno, pero en ese caso el tetraóxido de osmio no se nos regenera y por tanto implica utilizar un equivalente del mismo, tanta cantidad del oxidante como del alqueno que nos interese oxidar. De manera que eso es menos interesante y por tanto, bueno, en nuestro caso creo que no lo vamos a tener en cuenta. Tenemos un segundo oxidante que podemos emplear para hacer exactamente lo mismo, que es el permanganato de potasio. También nos vale y vamos a referirnos un poco a él con menos ejemplos, porque todo lo que acabo de decir para el tetraóxido de osmio valdría para el permanganato. Forma diolesin, actúa preferentemente sobre la cara actúa sobre la cara menos impedida del alqueno. Todo es común. Sin embargo, el permanganato de potasio lo utilizamos menos porque tiene un rendimiento bajo, no nos va bien, nos va peor que el tetraóxido de osmio. Permanganato de potasio tiene que ser en unas condiciones muy suaves, un pH en torno a 7, temperatura sobre 0 grados, porque si no tiende a romper el alqueno. Es decir, el permanganato es un oxidante fuerte y da problemas. Podría romper el alqueno formando ácidos carboxílicos si trabajamos en condiciones distintas a estas, y en estas condiciones forma el diol-sin, pero a pesar de todo cuesta el detener la reacción aquí y hay el problema de sobreoxidaciones, es decir, estos OH se pueden oxidar a acetona y por tanto el rendimiento es bajo. El permanganato en principio no sería recomendable para una síntesis orgánica porque nos va a bajar el rendimiento de forma importante. Y el permanganato no actúa catalítico, de manera que se reduce a dióxido de manganeso. El permanganato, ya sabemos, es de color violeta intenso y el dióxido de manganeso es de color marrón. Da un precipitado marrón, un precipitado marrón. Precipita de color marrón, el dióxido de manganeso. Entonces esto sí podría ser interesante para, por ejemplo, permitiría fácilmente detectar si en el medio hay un alqueno, porque el color violeta intenso irá desapareciendo para dejar paso a un precipitado de color marrón si se produce esta reacción. Es decir, se podría en cierta medida utilizar como una especie de ensayo analítico que nos detecta un alqueno, ¿no? Si hay ese cambio de coloración es que ahí hay insaturaciones sobre las que está reaccionando el permanganato. También esto se utiliza con este mismo fin, por ejemplo, la reacción de bromación. La reacción de bromación que vimos hace ya tiempo en vídeos anteriores, de bromo en CCl4, pues el bromo tiene un color rojizo, un color pardo rojizo, y la halogenación que también adiciona pues la molécula de bromo al alqueno, en este caso anti, pero bueno, eso no importa, elimina el bromo del medio y entonces decolora la disolución. Ese color pardo rojizo que le da el bromo a la disolución se va perdiendo. Se habla de que los alquenos decoloran bromo en CCl4. Es un indicativo de que en el medio tenemos insaturaciones. Y el mecanismo para terminar. Vamos a hacer rápidamente el mecanismo del permanganato, que es análogo al del tetraóxido de osmio, pero bueno, ¿para qué lo vamos a dejar sin hacer? Tenemos el permanganato
tiene esta estructura de Lewis, igual que el tetraóxido de osmio, pues reacciona de la misma forma. Se produce el ataque de uno de los enlaces oxígeno-manganeso a un carbono del alqueno, él responde atacando al otro oxígeno, el par del enlace pi pasa al manganeso como par solitario y ahí se genera pues un intermedio cíclico, lógicamente por un lado del alqueno, por arriba o por abajo, que a continuación va a romper en presencia de agua, se va a hidrolizar en presencia de agua, dejándonos libre el diol vecinal, sin, y como subproducto un precipitado de dióxido de manganeso. Bien, pues esto es todo con respecto a la formación de dioles zinc. A recordar que también podemos conseguir dioles anti a partir de un alqueno con la combinación MCPBA para formar el epóxido, seguida de una apertura ácida o básica, por ejemplo básica con sosa acuosa, del epóxido abre un medio básico, dándonos dioles anti. Ahí obtenemos el diol anti. Perfecto, pero aquí estamos interesados en dioles zinc, entonces utilizamos la oxidación con el tetraóxido de osmio seguido de oxidación, el catalítico o el permanganato que no es catalítico en medio neutro pH 7 con agua, permanganato acuoso, no he puesto eso, permanganato acuoso, se precisa el agua para el último paso, ambas reacciones rinden dioles zinc. Bien, el tema se va acabando, ¿qué nos falta? Tenemos que ver en el próximo vídeo la ozonólisis, creo que es lo último que nos queda, la ruptura oxidativa con ozono de alquenos y después reacciones radicalarias, polimerización y adiciones anti-Markovnikov a los alquenos.